Tenemos un invitado, algunos lo conocen, algunos no lo conocen. Él viene de la hermana ciudad, República de Cuernavaca, y él es Géser. ¿Por qué no le das un aplauso? Él nos va a compartir esta conferencia. Traigo unas dinámicas. Van a preguntar su nombre. No, nada que ver. ¿Alguien de ustedes no vino ayer? A ver, alcen su mano. ¿Todos vinieron ayer? Ay, mira qué aplicaditos todos. Puedes abrir tu Biblia en Jeremías capítulo 1. Ok. Vamos a ver el mismo capítulo que vimos ayer con Talí, pero lo vamos a ver desde, creo yo, un enfoque diferente. Y nosotros el día de hoy vamos a empezar a partir del versículo 9. Ahora, nada más quiero como recapitular unos ciertos puntos antes de empezar a leerlo, para recordar. Ok, Jeremías era joven y realmente los comentaristas no tienen la edad exacta del que tenía él, pero sabemos que estaba entre los 15 y los 30 años, ¿ok? Entonces, era joven, era, como lo vimos ayer, hijo de Hilcías. Ahora, entonces, él como su papá servía en el templo. De hecho, Jeremías, como su papá, era sacerdote. Y entonces, pues su vida era eso, era ser un joven sacerdote. Entonces, cumplía con sus obligaciones, responsable, era un buen chavo, hasta, no sé si está bien que diga esto, hasta yo creo que hasta un poquito aburrido era su vida. Pero de pronto, él bien, ¿no? Siendo chavo, sacerdote, haciendo lo que tiene que hacer, y de pronto las cosas cambian. Entonces mira versículo 9. Dice, o sea, él en su vida normal, y de pronto dice que extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y, o sea, ahí me imagino a Jeremías así, ¿en mi qué? En tu boca, órale, ¿no? Y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, Dios estaba planeando hacer algo nuevo y por eso era necesario llegar con excavadoras, mazos, dinamita para tumbar todo lo que estaba mal y comenzar con un nuevo proyecto. Y entonces toda esa explosión iba a llegar a través de una persona, iba a llegar a través de un profeta. Y Jeremías en estos versículos acaba de enterarse que Dios lo escogió para que él hiciera esa tarea. No solamente iba a ser profeta de Israel, sino iba a ser profeta de las naciones. Entonces, obviamente, o sea, imagínate que de repente de la nada llegan y te dicen, oye, pues ¿estás bien? Pues vas a ser profeta a partir de mañana. Y ya, tus palabras ya son las palabras de Dios. Órale, vámonos a los países. ¿Qué? O sea, entonces, obviamente esto era una tarea que estaba rebasando por completo a Jeremías, que no sabía cómo hacerlo y que lo estaba sacando de su zona de confort cañón. Dios está llamando a un joven para estar delante de autoridades, de gobiernos, de personas de influencia como su representante. Y entonces, Jeremías, ¿tú qué crees? Que él, ay, wow, qué increíble, yo quiero ser usado por ti. No, o sea, lo que vemos en este texto es que Jeremías no quería, pero Dios le dice, no tengas miedo,
Sí, es algo difícil, pero no vas a ir solo, yo voy a ir contigo y esa va a ser tu forma de servirme y vamos a ir juntos. Y ahí hay una palabra con la que voy a abrir un paréntesis. Servicio, servir a Dios. No me la tienes que contestar en voz alta, pero cuando escuchas la palabra servir, o bueno, la frase servir a Dios, ¿en qué piensas? ¿Qué viene a tu mente con la frase servir a Dios? ¿Una monja? ¿Un mesero? ¿Uno de los que abren y cierran la puerta? ¿Servir a Dios será algo que solamente aplica en la iglesia? Mover sillas, apoyar en cuneros, estar en la alabanza, ser el pastor, proyecciones, el que prende y apaga el aire acondicionado. ¿Qué significa servir a Dios? Ok, tengo una definición. Quizá no te va a encantar la definición, pero creo que plasma mucho acerca de lo que es servir a Dios. Servir básicamente es la oportunidad de dejar de pensar en nosotros mismos para poner nuestra vista en Dios o en otros. Ahí te va de nuevo. Servir a Dios, o bueno, servir básicamente es la oportunidad de dejar de pensar en nosotros mismos para poner nuestra vista en Dios o en otros. Entonces, el servicio es un regalo que viene desde el cielo, porque la vida no se trata de nosotros. Nosotros no somos el protagonista en esta historia. Y de hecho, Jesús vino a la tierra a darnos el ejemplo perfecto de lo que era servir. Él, siendo la máxima autoridad en el universo, no estimó su posición como algo de lo que tenía que aferrarse, sino que bajó a la tierra, voluntariamente se humilló, se fue hasta lo más bajo y estuvo dispuesto a lavarle los pies a las criaturas que él creó. Y entonces, quiero darles algunos principios que considero muy importantes sobre servir a Dios. Ahí te va el primero. Servir a Dios no siempre va a tener sentido. O sea, cuando tú lees la Biblia, de pronto te das cuenta que Dios le pide cosas muy extrañas a gente. O sea, Noé, vas a construir un bote y un arca gigante porque va a llover. Oye, pero nunca ha llovido en la tierra. Va a llover. Ok, y vas a meter a todos los animales. A todos los animales. ¿Cómo? En Jericó, ¿dónde? Sí, es Jericó, donde hacia el ejército le dice, van a tener que estar dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de un muro. Y después, cuando terminen, van a tocar las trompetas. Oye, pero tenemos que pelear, o sea, hay una guerra, no podemos ir ahí o sea, no vas a llevar en la guerra ahí a Dani Soto con la guitarrita, ¿no? Y así, no, eso van a hacer y al final, ¡trum!, las trompetas. Jesús, cuando así se acabó el vino, ¿qué hacemos? Se acabó el vino. Llenen esos botes con agua. Se acabó el vino. No, o sea, servir a Dios a veces va a requerir que dejes de racionalizar y simplemente obedecer por fe. Segundo, servir a Dios no se trata de cómo te sientas. Porque la neta, siempre vas a querer que alguien más te sirva. Nunca vas a querer tú servir a otros. O sea, no es algo natural que sale de uno así. Ay, hoy me amanecí con unas ganas de lavarle los pies a todo el mundo. O sea, ¿tú crees que Jesús tenía ganas de lavarle los pies sucios a los discípulos? No. Servir a otros es algo sobrenatural. 3. Servir a Dios, servir en general, no te conviene, pero es parte del plan de Dios. O sea, parte de la razón por la que muchos no quieren servir es porque va a afectar tus planes, tus horarios, tu agenda, tu comodidad. Pareciera que estoy tratando de convencerlos de que no sirvan, ¿no? Pero mejor les digo la neta. Porque, ¿qué tal
O sea, nada más vamos a imaginarlo por un segundo. ¿Qué tal y tus planes no son los planes de Dios? Porque, o sea, lo digo, ¿no? O sea, y quizá muchos de ustedes lo han dicho así. No, es que la vida no se trata de mí, la vida se trata de Dios. Y sí, desde aquí se dice bien fácil. Pero hasta que te das cuenta que realmente la vida no se trata de ti. Pero si la vida no se trata de ti, entonces tu plan no siempre va a ser su plan. Tus prioridades no siempre van a ser sus prioridades. Y entonces aquí yo me quedé reflexionando en esto y dije, ¿por qué rayos una persona quisiera servir? Bueno, cuarto punto, es que te guste o no, todos servimos a algo o a alguien. Todos. Quizá no es a una persona, pero tal vez la motivación por la que vives cada uno de tus días viene en el placer, la admiración, la felicidad, el poder, reputación, libertad, paz, comodidad, éxito, significado, respeto. Y todo lo que haces viene motivado porque alguien te reconozca o porque alguien, o simplemente por tu comodidad, o por sentir paz, o por sentirte amado, por sentirte respetado. Todo. El problema está en que todos los amos fuera de Jesús son crueles, son muy crueles. Y te prometen cosas que al final terminan dándote completamente lo contrario de lo que te prometieron. Alguien que vive, por ejemplo, para el control. Todo quiere controlar. ¿Cómo puedes conocer que una persona vive para el control? En cosas tan insignificantes como que no puede ni trabajar en equipo. Ay, no, en equipos no me gusta, porque a mí me gusta que las cosas se hagan como yo. Ay, yo soy así, ¿no? Pero el problema de alguien que vive para el control, te digo, te promete, o sea, el control te promete que tú te vas a hacer cargo de todo, pero es imposible, tú no puedes controlar todo, no puedes controlar a las personas, las circunstancias, y en lugar de encontrar control, al final lo que encuentras es ansiedad. Alguien que así, el placer. Y entonces, por ejemplo, placer, pornografía, ¿no? La pornografía te promete todo el placer del mundo, pero al final no te da placer. Al final lo que te da es vergüenza. Las drogas te prometen paz, felicidad. Y después cuando no está, ansiedad. La riqueza y la fama, prestigio. Y al final, insatisfacción. Y Jesús, al reconocerlo como el Señor de nuestra vida, se acerca a nosotros y nos dice, hey, yo ya no los voy a llamar siervos, porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Ustedes son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús no es un amo cruel, Jesús no es alguien que te promete cosas y que después te juega chueco y te da algo completamente opuesto. Y 5, servir a Dios tiene que ir motivado por el amor. O sea, piénsalo. ¿Por qué el joven Jeremías dejaría su comodidad? O sea, está viviendo bien, está siendo un sacerdote, está siendo un buen chavo. ¿Por qué dejaría eso? ¿Por qué dejaría a su familia? ¿Por qué dejaría su casa para ir a otras naciones a hacer lo que le están pidiendo? Por amor a Dios. ¿Por qué tú y yo serviríamos a Jesús? Por amor. ¿Cómo rayos no te voy a servir, Jesús? Si tú diste tu vida en la cruz, derramaste tu sangre para que toda mi maldad fuera perdonada y la única razón por la que hiciste eso fue porque me amas. Cuando en tu corazón, no de dientes para afuera,
cuando en tu corazón realmente crees que eso es verdad, entonces ya no es una locura, ya no es una carga, servir a Dios se vuelve un privilegio. Pero vamos a regresar al texto, ya voy a cerrar el paréntesis de eso. O sea, el joven Jeremías acaba de enterarse que va a ser parte de lo que Dios quiere hacer, que acaba de ser llamado para servir a Dios, pero no tan rápido, Jeremías. Antes de ser usado, tienes que poner atención. Y entonces mira el versículo 11. Dice que la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y antes de ser usado por Dios, Dios le da dos visiones a Jeremías. Esto es importante, porque con imágenes Dios busca plasmar verdades profundas sobre este joven. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios creativo. En este mundo hay creación porque hay un creador. Hay diseños porque hay un diseñador. Hay arte porque hay un artista. Y Dios de forma muy, muy, muy simple, como si fuera un diseño o un tatuaje, publica estas dos cosas frente a Jeremías. O sea, así, nada complicado, así le da, o sea, Jeremías está ahí, de pronto pone esta imagen en su cabeza, pum, como si fuera una foto, una vara de almendro. Y así busqué imagen, ya no se las voy a poner porque Talí ya puso ayer así todo el arbolito bonito. Yo la verdad, la que encontré era un tatuaje de así, una varita y florecitas de almendro, ¿no? Y dije, wow, ¿cómo es Dios? Ahora, ayer veíamos esto, ¿no? En Jerusalén el almendro es el primer árbol en florecer después del invierno. Es el más apresurado, entonces cuando la flor del almendro sale, es una señal de que la primavera está por llegar. Y con esa imagen tan simple, Dios le dice que así como el almendro, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Entonces, con algo muy visual, para que cada vez que Jeremías viera un almendro, no se olvidara de que Dios le había mostrado eso. Con una imagen. Y luego le da otra imagen más, otra visión, una olla gigante que está hirviendo. Y con esta otra imagen explica el juicio que venía más adelante. Ahora, yo me acuerdo que de chavito, o sea, con mis juguetes, yo formaba así a todos los soldados y todo, así, Buzz Lightyear, Spider-Man, todos así. O sea, iba a haber guerra, ¿no? Entre ellos. Y entonces, de pronto, a mitad de la guerra, como que ya me hartaba y entonces iba por una cubeta de agua y vámonos, y ya. Todos exterminados, ¿ok? O sea, esa agua arrasaba con todos. Ok, aquí la visión que Dios está dándole no es con una cubeta y juguetes, sino una olla de agua hirviendo siendo derramada sobre una nación. Mira versículo 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y las obras de sus manos adoraron. Entonces, básicamente, Dios interpreta la visión y lo que le dice a Jeremías es, el juicio de Dios está a punto de caer sobre su pueblo. Que iba a ser algo muy fuerte, violento y que nadie iba a poder escapar. Pues, ¿qué hizo el pueblo de Dios para merecerse eso, no? Ahí versículo 16 nos lo dice.
a causa de toda su maldad, porque profirieron mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. 3 cosas hicieron. Dejaron a Dios, incensaron a dioses extraños y adoraron la obra de sus manos. Esto de incensaron a dioses extraños, o sea, ¿nunca has ido a estos puestos hippies donde están los inciensos? Y así entras y huele como a pachuli o no sé. Ok, eso es lo que estaban haciendo. Estaban prendiendo estos inciensos para adorar otras cosas que no eran Dios. O sea, se supone que este era el pueblo de Dios. Y su corazón estaba en todo menos en Dios. Ellos eran los que en la tierra eran los representantes de las personas de fe. Básicamente estaban viviendo como si no hubiera un creador al que hay que rendirle cuentas. Y te digo, se supone que ellos eran los que confiaban en Dios, en la tierra. Ahora, lo podemos leer y lo podemos ver y decir, bueno, eso fue hace miles de años, qué bueno que nosotros ya no estamos en ese tiempo, estamos en la gracia. Pero, ¿qué pasaría si nosotros le diéramos la espalda a Dios? Bueno, Apocalipsis 3, versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y te digo algo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando Él da una advertencia, es porque viene destrucción. O sea, está diciendo, líbrate de la destrucción, líbrate, córrele de ahí. O sea, Dios no lo hace, o sea, Dios no, cuando nos dice que nos arrepintamos y que corramos, que huyamos del pecado, no nos lo está diciendo porque es un aguafiestas que quiere fastidiarnos. No, o sea, Él sabe perfectamente qué es lo que nos destruye y por eso nos está diciendo, renuncia a eso. ¿Te digo algo? El pecado no es horrible. El pecado es delicioso. Es increíble pecar. Yo sé que muchas veces te dicen, no, el pecado es lo peor que te puede pasar. Y lo que sucede es que cuando vas y es como, oh, me dijeron que es horrible. Y, no pasó nada. No. Oh, de hecho es increíble. Pero te va a destruir. Es como, hay una ilustración que me gusta mucho acerca de los osos polares, de cómo los cazan, en donde ponen una espada en el hielo y con la espada ponen un trozo de carne con mucha sangre, bañado de mucha sangre, para que el oso polar llegue y empiece a lamer esa sangre y a comer esa carne y entonces esté así disfrutando. Pero por el hielo, por las condiciones y demás, la lengua se le entume y no se da cuenta en qué momento se acabó la carne, se acabó la sangre y ya lo que está es su lengua con la espada, hasta que muere desangrado. Y así es el pecado. Y por eso la invitación de Dios es a arrepentirnos y que seas libre. ¿Te doy otra definición de pecado? Ok, pecado es esas cosas, o sea, porque yo sé que muchas veces se malusa la palabra pecado, ¿no? Y entonces, no sé, vas al malecón y hay un cuate con un megáfono y un letrerito y así gritándole a todo mundo, arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Y es pecado ver caricaturas, y es del diablo, todo es del diablo, ¿no? Pero, ¿qué es pecado? Ok, pecado es eso que tú sabes que está mal y que quieres dejar de hacer y no puedes, eso es el pecado. Eso que tú sabes que está mal en tu vida y que quieres dejar de hacer y no puedes.
E insisto, por eso la invitación de Dios es arrepentirnos y a que seas libre de depresión, de ansiedad, de esos pensamientos destructivos, de relaciones tóxicas, de malos hábitos, crisis de identidad. Y la invitación de Dios es de aléjate de eso y acércate. Arrepiéntete. Y como te podrás dar cuenta, hablar de esto, pues no eran, o sea, hablar de este tipo de temas no es nada popular en este tiempo. Pero tampoco era un mensaje bien recibido en el tiempo de Jeremías. Y Dios lo está enviando a ir y hablar en frente de diferentes tipos de personas sin diluir nada del mensaje. Y por eso es que antes de que él pudiera ser usado por Dios, tenía que escuchar, ver y poner atención a lo que Dios quería hacer. Y una vez que ya lo hizo, ahora sí, venga de ahí Jeremías. Es momento de darle con todo. Mira versículo 17. Entonces le dice Dios, órale, venga, tú pues, ciñe tus lomos. O sea, dale con todo. Levántate y háblales a todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, le está diciendo, venga Jeremías, estás listo. Vamos a darle, no le temas al hombre, vas a temerme a mí. Y eso, es mejor tener, ayer lo veíamos, es mejor tener a todo el mundo de enemigo, pero a Dios de amigo, que tener a el mundo de amigo y a Dios de enemigo. Y le dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, como contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y yo creo que Jeremías escuchaba esto y decía, yo no me siento así. O sea, Jeremías seguramente no se sentía como ciudad fuerte, como columna de hierro, ni mucho menos como un muro de bronce, así Iron Man, ¿no? ¿Cómo crees que se sentía Jeremías? Yo creo que como un joven incapaz, lleno de dudas, sin lo necesario para cumplir con lo que Dios quería de él. Y entonces, ahí está así, ¿no? Y mira lo que le dice Dios para darle ánimo. Versículo 19. Y pelearán contra ti. Chale. O sea, ¿eso se supone que te tiene que animar de alguna manera? O sea, tengo que ir con las personas con las que todo el mundo está buscando su aprobación, con los gobernantes, con los reyes, con las personas de influencia, y tengo que ir y llevarles un mensaje que los va a poner furiosos. O sea, ¿cómo rayos voy a hacer semejante cosa? Pero no termina ahí ese versículo, es lo bueno. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, la promesa que Dios le da es que él iba a recibir toda la ayuda de parte del cielo que iba a necesitar. Y desde la perspectiva humana, esto era una locura. Jeremías, siendo un joven, iba a tener que ir contra la cultura, contra la corriente, y ¿sabes qué es lo más cañón? Contra su propia gente. Eso es lo más difícil, ¿eh? Lo más difícil no es ir contra las personas que no piensan igual que tú. Lo más cañón es cuando tienes que ir en contra de los que se supone que deberían de pensar igual que tú. ¿O no? ¿A poco no? Si has intentado seguir a Jesús y obedecerlo, hacer su voluntad, ¿a poco lo más perro no es cuando tienes que avanzar y ser fiel, aun cuando están al lado de ti tus amigos que se dicen cristianos, pero que están siendo súper carnales? Y sí, una locura, o sea, pero desde la perspectiva de Dios, su servicio era necesario.
O sea, se iban a enojar con su mensaje, lo iban a rechazar. De hecho, nadie lo peló. Nadie le hizo caso. Así o sea, por eso le decían el profeta chillón. Porque nadie le hacía caso a lo que él decía. Pero luego vemos que cuando los de Babilonia llegan a tomar la tierra y las visiones comenzaron a cumplirse, vemos que entre todo el pueblo de Dios, un joven propuso en su corazón no contaminarse y decidió vivir en sintonía con su Creador. Y tal vez fue porque el mensaje de Jeremías llegó a este joven. Ok. Esta es mi introducción. No, no es cierto. Pero sí hay algo que quiero hablar en esto. O sea, porque hasta aquí tú podrías decir, bueno, o sea, está muy chido esta historia de Jeremías, ¿no? Pero Dios ya no le habla a las personas como le hablaba en el Antiguo Testamento. Si Dios me hablara como le habló a Jeremías, pues yo también me iría a las naciones. Bueno, pero Dios le dio visiones, o sea, ya en este tiempo ya no se dan visiones. Ok, qué bueno que preguntaste eso. Acompáñame a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice, y en los posteros días, dice Dios, o sea, en los últimos días, dice Dios, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. Yo realmente creo que estamos en los últimos días. Y si es verdad que estamos en los últimos días, entonces este texto que acabamos de leer tendría que ser una realidad. Yo no sé cómo fue para ti el momento en el que tú recibiste al Señor, pero yo te puedo contar algo de mi experiencia. Yo no quería tener nada que ver con Dios. Si has pasado más de una hora conmigo, te das cuenta, este cuate, o sea, si él es como es ahorita, no me puedo imaginar cómo era hace unos años. Yo no era alguien que quería estar aquí haciendo esto. Yo no era alguien que quería estar en una iglesia. Yo no quería creer en Dios. Dios me estorbaba. Y sí, ya sabes, hijo de pastor, lo peor. Con todo el conocimiento acerca de lo que la Biblia dice, con todo. Pero ¿eso qué? Yo no quería, pero de pronto un día, ¡pum!, me atrapa con su amor. ¡Oh! Y algo me quedó claro. Ese momento, cuando tienes un encuentro con el Señor, no ficticio, no aparentando para que otros digan, mira, qué buena persona. No. O sea, uno real, que te estorba, que te incomoda, que dices, ¡oh! Y yo dije, yo no quiero que mi vida cristiana se reduzca a una oración que yo haya hecho. Yo no quiero ser tibio. Quiero arder por el Señor. Y
quería que esa llama se mantuviera siempre. ¿Y sabes qué me dijo? Me lo han dicho, me lo siguen diciendo. Hey, esa llama se apaga con el tiempo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que apagar? Esa llama no se tiene que apagar, ¿eh? Y no estoy diciendo que tengamos todo resuelto, porque insisto, tú, o sea, si pasas tiempo conmigo, es fácil darte cuenta que tengo muchas cosas en las que tengo que crecer, soy un molestón, todos los de Cuerna se los pueden decir. Pero un seguidor de Jesús no es una persona que tiene todo resuelto. Y yo vengo de un contexto donde mis amigos eran la gente necesitada, no los que ya tenían todo resuelto. A mí no me interesa llevarme con la gente que es perfecta, matrimonios perfectos, familias perfectas. A mí no me interesa eso, porque eso no es la vida. La gente con la que yo he estado es la gente necesitada, drogadictos, en alcoholismo, los que no tienen todo resuelto. Pero Dios en su gracia, de alguna manera, puso este deseo de: quiero seguirte, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen papá para mis hijos, quiero servirte. Totalmente legítimo, vulnerabilidad, sin fingir ser más espiritual de lo que soy. Y eso, lo primero es, o con esto lo que quiero decir es: hey, pueden venir a Dios como son. Neta, neta, neta. ¿Tú crees que tus rollos y tu pecado le asusta a Dios? ¿Cuáles? ¿Robas? ¿Mientes? ¿Tienes pensamientos suicidas? ¿Una depresión profunda? ¿Enojo contra Dios? ¿Drogas? ¿Desorden alimenticio? Dios puede con tu porquería. Y va a tomar tu vida y la va a destruir. Pero de buena forma. Y todo cae en esto. O esto es real o es un cuento. Y si es un cuento, ¿para qué nos hacemos mensos? Vámonos de aquí, vámonos a la playa. Vamos a comer, ya saquen los esquites y el helado. Pero lo primero tendría que ser eso, ser transparentes. No sé para ti, pero estos últimos años han sido tiempos bien difíciles. Para mí han sido tiempos súper difíciles. Somos normales, ¿no? Y a veces dan ganas de renunciar y de ya no pelear y de ya decir: ¿qué sentido tiene esto? O sea, mira cómo viven todos los demás, vámonos al gorro, vamos a hacer lo mismo que todos los demás. O sea, en la edad de muchos de ustedes en las que están, ¿no? Así. O sea, yo sé, no, tienen que anden en pureza y escuchan eso aquí. Pero, o sea, ni siquiera tienes que salir de aquí. O sea, estando aún aquí, todavía termina la reunión, abres tu celular, prendes TikTok y el mundo no está lanzando el mensaje de pureza en ningún lado. O sea, y dan ganas de renunciar. Y sí, o sea, yo en los últimos años ha sido así: Dios, o sea, ¿y si ya tiro todo?
Pero luego Dios te usa de formas increíbles. Y dices, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué no usas a alguien con más fe? ¿Por qué no usas a alguien más cristiano? Por gracia de Dios he tenido la oportunidad en los últimos años de ir y visitar muchos lugares. Parte de un llamado que Dios me ha hecho a mí muy particular es en las calles. Es ir y hablar y dar el mensaje en las calles. Y sabes que, a veces me preguntan, hace rato, ¿no? Varios se me acercaban y me decían, ¿estás nervioso de predicar? La neta, no estaba nervioso de predicar aquí porque, yo sé que todos ustedes son bien lindos y aunque yo no predique bien, pues se la van a chutar. Pero en la calle, ahí es otro rollo. Ahí sí ejercitas tu fe. Porque si alguien no te quiere escuchar, no te va a escuchar. Y si a alguien le incomoda lo que tienes que decir, te lo van a hacer notar que les está incomodando lo que tienes que decir. Y ahí he aprendido muchísimas cosas. La primera es que no podemos diluir el mensaje. Te digo, hemos ido a muchas escuelas. Yo creo que en los últimos escuelas públicas y privadas, yo creo que hemos ido a más de 90 escuelas en el país. Y la neta los números ni me importan, pero, porque marca algo, yo creo que hemos hablado frente a más de 100,000 estudiantes en el país. Y ha habido veces donde, por ejemplo, gobierno nos ha pedido, hey, está bien tu mensaje, pero no hables, cambia las palabras. No digas Jesús, di ser superior, ¿no? Como Eugenio Derbez, así, no digas Jesús, di el ser superior, no digas aborto, no uses la palabra Biblia, no digas orar, di vamos a mandar buenas vibras. ¿Y sabes qué? Te diría, todas las veces hemos sido súper valientes y lo hemos hecho así. La neta no, ha habido veces donde nos ha dado miedo y hemos dicho, venga, vamos a diluirlo tantito el mensaje para no incomodar. ¿Y sabes qué pasa? No hay poder. No pasa nada. No conecta, no hay vidas transformadas, no hay impacto, no hay nada. Puede ser la misma historia, hasta más amigable, pero no pasa nada. Y luego, y te estoy hablando eso, en escuelas públicas, en escuelas privadas, en skate parks, en centros de rehabilitación, en cárceles, así. Y algo que también he visto es, cuando das el mensaje y hablas de Jesús en la calle, cosas pasan. Lo tengo como una broma así en mi cabeza de decir, ya hasta voy a llevar una playera, porque cada vez que vamos a un lugar, el endemoniado aparece. Y ya, para que tenga su playera de staff. Mira, ya llegó el endemoniado, póntela. Hace como un mes fuimos a Jalapa. Y entonces hicimos un evento de skate y empezó a llover. Y entonces agarro el megáfono y les digo, hey, tengo un espacio para que patinemos. Te estoy hablando así, crema y nata, todos mis cuates, así. El mero barrio. Hey, tengo una bodega, era la iglesia. Vénganse a patinar acá. Y entonces, boom, llegan todos a la iglesia, se meten así, hacemos un concurso de skate, termina el concurso de skate y entonces es hora de dar el mensaje. Y justo cuando empezó así, hey, tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que acercarte a Dios. Entra un cuate a gritar, bro, ¿por qué entras aquí? ¿Les pasa seguido? No se mete aquí. Bueno, ok. Y entonces así, y tener que cargarlo y sacarlo así. ¡Vámonos! Y tú lees, ¿no? Así, ay, mira, es que yo cuando leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, veo que Jesús constantemente tenía encuentros con endemoniados y demás. ¿Tú qué crees? ¿Que había más endemoniados en ese tiempo o ahorita?
Esas cosas siguen pasando. Solamente dónde está puesta nuestra atención. Después de Jalapa, hace unas semanas fuimos a Puerto Vallarta. Una amiga, estamos platicando y me dice, bro, Dios me está dando una visión de una persona. ¿Ok? Y entonces estamos así, en el malecón, y me dice, es ese chavo de allá. Digo, ok, vamos. Entonces, llegamos. Disculpa. Así, o sea, mi amiga tiene el pelo morado, tatuada, así. Yo, tatán. Y llegamos así y, disculpa, sí. Dios a veces descarga imágenes para personas y entonces quisiéramos compartirte la imagen que Dios nos dio acerca de ti. ¿Podemos? Sí. Y seguro él está pensando, weirdos, ¿no? O sea, como, ¿estos tipos qué? Y entonces, ok, esta es una visión muy personal, muy privada, pero Dios nos mostró a ti maquillado como un payaso, mientras de niño eras abusado sexualmente. Empieza a llorar. Sí. Oh, soy yo. Y así, oh, ok. Y ahora sí, Dios te ama. A Dios le rompió el corazón que eso te pasara. Yo no vengo a hablarles de religión. Yo no vengo a invitarlos a que sean parte de una iglesia. Simplemente por ser parte de algo. No, en la religión no hay poder. En el Espíritu de Dios hay poder. Y de pronto lees cosas que pasan así en este libro y te das cuenta, oye, sí, cuando Jesús y sus discípulos iban por todos lados, iban y oraban por personas y personas eran sanadas. Y Dios les daba imágenes y Dios les daba visiones. Y nunca creas que eso ha dejado de pasar. Por supuesto, y quiero ser muy claro en eso, siempre tiene que ir alineado a la palabra de Dios. Dios nos da nuevas revelaciones, o sea, 1001 iglesias y religiones se han salido de eso, así de, no, es que vi la visión de un ángel que me decía que voy a ser esposo de 7 mujeres, ¿no? O sea, siempre tiene que ir alineado a la palabra de Dios, siempre, todas las veces. Pero aquí está. ¿Lo leemos de nuevo? Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero necesitas estar conectado a la señal. Puedes tener el mejor iPhone, pero si no lo tienes conectado a la señal no te sirve de nada. Puede ser muy lindo, pero si no estás conectado, no es que no sirvas de nada.
pero no estás viviendo conforme el propósito que Dios te creó. O sea, parte de lo que, parte de lo que yo aquí simplemente quiero decir es, Dios te ama. Dios es bueno y yo sé que Dios no necesita promoción, no necesita que yo me venga aquí pero ha sido increíble conmigo. Y lo que veo en la Biblia es que Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y no vengo aquí a revolotear y así, pero es que Dios no hace sanidades, ok. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo pidiendo que fuera sanado? Es que Dios no da visiones, ok. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en su presencia pidiéndole, descárgame algo, Dios? Los dones del Espíritu. ¿Y sabes qué? Es sacarnos de la zona de confort. Y esta es otra. Ustedes son los jóvenes. Y la Biblia dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sean ejemplos de los creyentes. No estoy hablando de Semilla Veracruz, o sea, estoy hablando de la iglesia en general. Pero la iglesia en general hay una crisis. Que no están dependiendo del Espíritu, que no están siendo guiados por el Espíritu. Y los jóvenes serían los que tendrían que ser ejemplo para los creyentes de lo que es alguien que camina en el Espíritu. Y para caminar muchas veces te vas a equivocar y te vas a caer y vas a hacer las cosas mal, pero a veces es salir de la zona de confort. Y es decir, y si esta visión que creo que Dios me está dando no es de Dios, pues te equivocas. Y no pasa nada. Pero siempre alineado a lo que la Biblia dice. Y a veces es eso, simplemente estar en la presencia de Dios y estar en esto conectado a Él. Dios derrama de tu espíritu, Dios. Y ni forzado tampoco, porque no jala. O sea, como, ahorita en un rato vamos a ir al malecón, ¿ok? Entonces, todos pilas para ver la visión a alguien en el malecón. No, porque tiene que venir por amor. Tiene que venir motivado genuinamente por el Espíritu de Dios. Aférrate a Jesús. Y Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. Todos los que están aquí tienen un propósito. Parte de lo divertido de vivir es descubrir cuál es el propósito que tiene para ti. Pero ¿qué fue lo que hizo Jeremías? Puso atención a Dios. Es lo único que hizo. E insisto, o sea, no estoy diciendo así, no, vamos a volvernos locos. No, y tampoco, no soy pentecostés. Pero ¿Dios es real o es un cuento? Y lo que dice la Biblia, ¿es real o no? ¿Es real que hay un mundo espiritual? Porque si es real que hay un mundo espiritual y es real que hay un Dios, entonces también es real que hay un diablo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que no vino sino para hurtar, matar y destruir y que no tiene escrúpulos y que va a ir por ti y que va a ir por tu amigo y que va a ir por tu familia y que hay algo mucho más importante entonces que tenemos que hacer que simplemente estar viviendo para nosotros mismos. Y va a buscar darte donde más te duela. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero orar por ustedes.
¿Qué quiero orar por ustedes? Nada, la tarea, cual sea que Dios te llame. O sea, quizá Dios te llama, ayer lo veíamos, quizá Dios te llama a ser médico, abogado, carpintero, pediatra, veterinario, pastor, músico. En lo que sea que Dios te llame, necesitas no solo un poquito de religión, necesitas llenura del Espíritu, que sobreabunde su Espíritu en ti, para que podamos ser sus embajadores, sus servidores. Y sí, es una locura. Y si lo racionalizas, nunca lo vas a poder encontrar dónde encajar todo esto. Y a veces es simplemente decir, venga, por fe, vamos. Entonces, es una tarea que nos rebasa, es una tarea que no tenemos lo necesario, pero es una tarea en la que no vamos solos. Toda la ayuda es enviada desde el cielo y Él envía el poder de lo alto. Entonces, ¿hay alguien aquí que le gustaría ese poder de lo alto para vivir su vida conforme al propósito que Dios lo creó? Hazle así. Y necesitas poner atención para las puertas que Dios abra, para las puertas que Él cierre, para los dones que Él te ha dado para ejercer las tareas. Y te digo, es parte de lo divertido. ¿Oramos? Señor, gracias te doy por este grupo de chavos que están aquí. Y yo te pido que derrames de tu espíritu sobre cada uno de ellos, que envíes el poder del cielo, el poder de lo alto, y que aún en este mismo segundo puedan experimentar una paz, un amor, una alegría totalmente sobrenatural. Que si alguien aquí ha estado pasando por situaciones de depresión o situaciones de ansiedad, en el nombre de Jesús que se vaya esa ansiedad, en el nombre de Jesús que se vaya esa depresión. Si alguien aquí está teniendo pensamientos suicidas, yo te pido en el nombre de Jesús que lo hagas libre de eso. Señor, derrama de tu espíritu y levanta una generación de Jeremías, de Daniel, de José, de Pablos, de Timoteos. Señor, más de tu espíritu, Señor. Y Dios, si hay alguien aquí que no encuentra cuál es la razón de vivir o el propósito por el cual estar en este mundo, pon en su cabeza una imagen, Señor. Pon una visión acerca de cómo tú le ves. Señor, no queremos religión. Queremos lo real, lo verdadero. Y nada menos que eso.